Hola, ¿cómo andan? Bueno, nuevamente acá en la segunda parte del módulo de administración y bueno, vamos a seguir hablando de las organizaciones y de las empresas, como dijimos anteriormente. Yo les había dejado esta pregunta en donde nos teníamos que hacer esta incógnita. Entonces, ¿es lo mismo una empresa que una organización? ¿Por qué? Entonces nosotros, para retomar un poquito, dijimos que vamos a hacer hincapié en las empresas, ¿sí? Pero las organizaciones tenemos con fines de lucro y sin fines de lucro, de las cuales con fines de lucro son las que hablamos cuando nos referimos a empresas. Por eso ahora vamos a ver todo lo referido a empresas y vamos a dejar de lado aquellas organizaciones que son sin fines de lucro. Bueno, empresas. Inicialmente concebida como una herramienta que permite ganar dinero a sus propietarios, sin tener en cuenta los beneficios para la sociedad. O sea que van a tener rentabilidad. Si no tienen rentabilidad, dejan de existir, porque para eso han sido creadas, ¿sí? En la actualidad se les exige a estas empresas, que son organizaciones con fines de lucro, que actúen con responsabilidad, ¿sí? Vamos a ver a qué llamamos esa responsabilidad. ¿Por qué deben actuar hoy las empresas, además de generar trabajo digno, jornadas, remuneraciones dignas? ¿Cómo deben actuar? ¿Sí? Bueno, deben actuar, deben motivar y capacitar a su personal. Esas personas que pasan a dar ese granito de arena, digamos, a la empresa para llevar a cabo sus objetivos y para que esté viva, para que esté activa y para que siga en el mercado, que son los empleados, los vamos a empezar a llamar colaboradores, porque gracias a ellos siempre todo esto que ellos van poniendo hacen de que esta empresa, ¿sí?, llegue a su objetivo. Bueno, entonces, que tengan en cuenta las necesidades de esos colaboradores, que sean capacitados, que sean motivados, que sean más variables en sus ofertas, que sus procesos productivos no dañen al medio ambiente, que aporten productos y servicios de calidad que no degraden el medio ambiente. Esto de medio ambiente es algo que hace unos años se está trabajando, que es muy importante para las empresas, porque no solamente estamos hablando de generar o un producto o un servicio, sino que a la vez todo lo que hagan, esa producción, no haga daño al medio ambiente. Es muy importante que se tenga en cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los tipos de empresas, ¿sí? Estos tipos los vamos a dividir en tres, ¿sí? Y a su vez también van a ser subdivididos, pero los vamos a dividir según la propiedad del capital, en privada, pública y mixta, según la naturaleza de su gestión, que estamos hablando a qué se dedican, en industriales, comerciales y de servicio, y según su dimensión, que hablamos de su tamaño, en microemprendimientos, en microempresas, en pequeñas y medianas, las famosas pymes, y en grandes. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Como primero dijimos, hablamos de según la propiedad, en privada, pública y mixta. Vamos a empezar con aquellas que llamamos privada, ¿sí? ¿Por qué las llamamos privada? Porque su patrimonio pertenece a particulares. Estamos hablando de que son empresas que están compuestas por personas que son los propietarios, ¿sí? En este caso, hablamos de un ejemplo como La Serenísima, ¿sí?, que es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de productos alimenticios, ¿sí? También podemos dar como ejemplo, no sé, Nike, también podemos dar otro ejemplo, no sé, una heladería, todas aquellas empresas, como dije anteriormente, que su patrimonio le pertenece a los particulares. Luego vamos a hablar de las públicas. Esta es porque su patrimonio pertenece al Estado. En este caso damos un ejemplo como la Casa de Moneda, también podemos dar un ejemplo como la Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, ¿sí? Son entonces aquellas empresas que el patrimonio le pertenece al Estado.
Luego vamos a hablar de las mixtas. ¿Por qué les llamamos mixtas? Porque una parte de su patrimonio le pertenece al Estado y otra parte a particulares, ¿sí? En este caso, por algunas razones, a veces hay empresas que eran de particulares y pasan a fusionarse con el Estado, o directamente se crean de esta manera, ¿sí? El banco hipotecario en su momento daba préstamos para la construcción de viviendas, ¿sí? Era del Estado. Y luego, en el año 1997, fue privatizada y por eso es que queda mixta, ¿sí? Porque una parte de sus acciones pertenece al Estado y otra parte pertenece a otros accionistas. Bueno, ahora vamos a ver según la naturaleza de la gestión, como les dije anteriormente, a qué se dedican. Estas son empresas industriales, comerciales y de servicio, que a su vez, ¿sí?, las industriales se van a subdividir, ¿sí?, en extractivas, manufactureras y agropecuarias. Son organizaciones con fines de lucro que se dedican a la producción de bienes mediante la transformación y o extracción de materia prima. Cuando hablamos de extractivas, ¿sí?, o sea, estamos hablando de empresas industriales extractivas, ¿sí?, se dedican a la extracción de recursos naturales, sean renovables o no, ¿sí?, del suelo, de los océanos, incluye industrias como la minería, la petrolífera, las industrias de papel, las de madera, ¿sí? Cuando hablamos de manufactureras, ¿sí?, estamos hablando de aquellas que transforman la materia prima en productos terminados, ¿sí? Pueden ser bienes de consumo final o bienes de producción, es decir, que pueden ser productos que son utilizados, ¿sí?, como materia prima o insumos en un proceso posterior. Por ejemplo, si yo hablo de una fábrica de pantalones, yo primero voy a obtener esa materia prima, que es la tela, ¿sí?, que eso va a ser para mí un insumo, ¿sí?, y una vez producido el pantalón, ese va a ser mi producto. Entonces estamos hablando de empresas industriales manufactureras. Y cuando hablamos de las agropecuarias, son las que comprenden la explotación de productos provenientes del agro, de la ganadería, de la pesca, ¿sí? Estas industrias se dividen en dos categorías, en alimentaria y no alimentaria. Ahora vamos a hablar de las empresas comerciales, que también se subdividen en mayoristas y en minoristas. Cuando hablamos de mayoristas, estamos refiriéndonos a aquellas que venden a otras empresas que actúan como intermediario para llegar ¿a quién? Al consumidor final. Y cuando hablamos de minoristas, son aquellas que directamente llegan a las personas o al consumidor final. Ahí hay como ejemplo de mayorista macro, que también es minorista, porque no solamente puede ir uno como consumidor final, sino que también hay muchos negocios o muchas empresas que compran, ¿sí?, para luego ser intermediarios y revenderlos, ¿sí? Y Carrefour sí es minorista porque los consumidores finales son los que se acercan a comprar. Y por último vemos las empresas de servicio, que estas elaboran y comercializan productos intangibles que no los podemos tocar, ¿sí? A eso se les llama producto intangible. Es decir, son servicios. Esto podemos hablar, por ejemplo, de Netflix, de un Globo, de un Pedido Ya, de mucho tiene que ver con las empresas de telefonía, porque en realidad son empresas que nos están brindando servicio permanentemente, pero son intangibles. Hay un ejemplo acá en Mendoza también, por ejemplo, la empresa Santa Elena, que es un grupo que se dedica a la recolección de residuos en varias partes de la provincia.
Y por último vamos a ver según su dimensión. Según su dimensión vamos a hablar de microemprendimientos, de microempresas, de empresas pequeñas y medianas y de empresas grandes. Primero vamos a ir a microemprendimiento, ¿sí? Un microemprendimiento es un negocio a pequeña escala que brinda un bien o un servicio determinado. Este tipo de negocio es llevado a cabo por una o pocas personas y se caracteriza por requerir una baja inversión inicial y poseer una escala de producción menor a la de una empresa, ¿sí? Estos microemprendimientos, la mayoría de las veces, el capital humano es el activo fundamental, porque son ellos mismos los que trabajan. Muchos de estos microemprendimientos le podemos llamar, como por ejemplo, aquellos que producen mermelada casera o un servicio de peluquería a domicilio, que son ellos mismos los que hacen este tipo de brindar este servicio. Implica tiempo para invertir en el proyecto, no necesariamente necesitan invertir mucho dinero. La mayoría de las veces las personas que realmente trabajan son los mismos que han creado este emprendimiento, poseen un bajo costo operativo porque no tienen personas a cargo, y si tienen es una persona o dos a lo sumo que los puede llegar a ayudar en este proceso, son negocios que suelen generar una estrecha relación con los clientes y con los consumidores. ¿Qué diferencia hay entre microemprendimiento, ¿sí?, y emprendimiento? Es importante saber que la diferencia que hay entre un microemprendimiento se diferencia de un emprendimiento por la idea de negocio, es decir, la proyección que se tiene respecto al alcance del proyecto, ¿sí? La inversión inicial. Un microemprendimiento prácticamente no tiene una inversión inicial. En cambio, un emprendimiento sí tiene una inversión inicial un poco mayor. Luego vamos a pasar a las microempresas. El concepto de microempresa es un término utilizado para diferenciar una empresa por los ingresos mensuales o anuales o por la cantidad de colaboradores que también tengan, por el tamaño. Está contenida dentro de la categoría de las pymes, las microempresas, pero suelen ser creadas por diversos motivos, entre ellos por una necesidad de ingreso, para subsistir o para encontrar una salida económica o diversas habilidades. También por querer desarrollarse desde la base, es decir, se aspira a ser mediana o grande o una gran empresa. Las microempresas, como dijimos anteriormente, suelen diferenciarse porque ellas tienen entre 6 y hasta 10 colaboradores de las pymes. Es por eso que están dentro de esta categorización. Y a su vez, para las microempresas hay muchas posibilidades de que los bancos o a veces hasta el gobierno les facilite financiación para poder llevar a cabo el proyecto y de esta manera vayan creciendo. La mayoría de estas microempresas, uno de los colaboradores es el propio dueño, ¿sí? Y de esta manera se pueden tomar decisiones mucho más rápidas y se puede ir creciendo. Luego hablamos de las empresas pequeñas y medianas, ¿sí? Que estas las denominamos pymes. Son organizaciones que no solo utilizan tecnología más sofisticada que las categorías anteriores, sino que además son empresas que se caracterizan por ser generadoras de empleo. Acá estamos hablando de que estas empresas tienen muchos colaboradores, ¿sí? Que en realidad se diferencia con las otras, con la microempresa, por la cantidad de colaboradores que tiene, también por su facturación anual, y son empresas mucho más grandes, ¿sí? Estas empresas pequeñas y medianas, digamos,
su principal objetivo no solamente es ganar plata y todo eso, sino que generan mucho empleo. Y también tienen mucha facilidad de poder adquirir ya sea financiamiento por el Estado o si no también financiamiento privado. Y de esta manera sostenerse en el tiempo o también poder crecer. Y por último vamos a ver las grandes empresas, que son organizaciones que superan en tamaño de colaboradores, de ingresos anuales y capacidad de inversión a las mencionadas anteriormente. Lo que sí quería recordarles que las pymes, ¿sí? Las pymes son re importantes en nuestro país porque el 99% representan a este tipo de empresas y son generadoras del 60% de empleo y el 45% de las ventas totales de la economía. Porque realmente son las que subsisten. Hoy día se está costando muchísimo. Bueno, vamos a traer acá a esta clase el tema de esta pandemia que a estas pymes las está afectando y demasiado. Bueno, ahora les dejo otra pregunta más y les pido que piensen en una organización que conozcan y que la clasifiquen considerando las distintas tipologías que hemos visto. Primero que nada, pensar si es una organización con o sin fines de lucro, si es una empresa, ¿sí? Ahí sí, primero la vamos a diferenciar ahí. Una vez que yo la pueda diferenciar, yo ahí digo, si es una empresa, entonces ahí yo voy a decir, ¿y cómo es su capital? ¿Cuál es su naturaleza de gestión? ¿Cuál es su dimensión? Bueno, les dejo esta pequeña incógnita, este pequeño trabajito para que ustedes hagan y luego nos encontramos para poder tener un intercambio, digamos, de esto que ustedes van a realizar en su casa y nos encontramos en la próxima clase de ejercitación y ahí vamos a poder aplicar todo esto aprendido en la primera y la segunda parte del módulo de administración. Ha sido un gusto volver a estar con ustedes y hasta la próxima. Chau, chau.